¿Cuándo comienza? Aquí comienza, perdón. Discúlpenme, el manejo no acostumbrado a estas cosas. Bueno, quedamos nosotros en el procedimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, el título cuarto. Teníamos que leer el artículo 32, recuérdense los elementos preinstruccionales. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que lo sumen. Bueno, realmente en la jurisdicción contenciosa administrativa no se prevén los elementos de prescripción, sino realmente se habla de caducidad. Y ustedes saben la diferencia que existe, porque ya lo estudiaron, la diferencia entre caducidad y prescripción. En todo caso, pues en cualquier diccionario o en Google, pues pueden ustedes obtenerlo. Si alguna omisión, algún profesor no supo distinguirlo entre caducidad y prescripción. Debo decirles que la caducidad es un término inexorable, de tal manera que no puede prorrogarse como la prescripción, no puede interrumpirse como la prescripción, y es importante analizar ese artículo 32 despacito para poder entenderlo. Fíjense, me dice que los actos administrativos de efectos particulares caducarán en el término de 180 días. Es decir, ustedes tienen que contar todos los días del calendario 180 días. Continuos. Por eso que sábado y domingo va también a contarse. Contados a partir de su notificación al interesado. Fíjense que es necesario entonces, para que empiece a correr efectivamente la caducidad, que usted administrado sea notificado, de tal manera que a través de qué, de manera formal, como deben hacerse las notificaciones. Sin embargo, de la perspectiva de la tecnología, se dice que perfectamente puede hacerse una notificación cumpliendo los requisitos que exige la ley predeterminada, de la cual nos referiremos a ello en su momento. En cuanto a la citación, nos dice a nosotros que puede haber una forma de notificación de naturaleza tecnológica, y creo que para allí hay que avanzar, seguir que avanzar. Pero usted necesita, porque cuando veamos las condiciones, lo que debe contener la demanda y las causales de inadmisibilidad, la regla general es que debe acompañar el instrumento fundamental. Y si es un acto administrativo que usted lo afecta, usted debe presentar el documento, es decir, el oficio que contiene el acto administrativo que es capaz de causarle un daño a usted. Por eso la administración debe ser de naturaleza formal, conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde los principios fundamentales está la publicidad, y entre la publicidad, por supuesto, está la notificación. Ya decimos entonces 180 días continuos, contados a partir de su notificación. Cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el lapso de 90 días hábiles, aquí nos tenemos que ir a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Cuando usted ejerce recurso administrativo, entonces se va a contar a partir de la fecha de su interposición. Es decir, usted interpone el recurso de naturaleza administrativa, que ya no es necesario el agotamiento de la vía administrativa, pero si usted tomó ese camino de la vía administrativa previa a la jurisdiccional, repito, con el 26 constitucional no es imprescindible, salvo alguien que esté atrasado en los conocimientos, entonces
vencido esos 90 días hábiles, allí sí son hábiles ¿de qué? Hábiles de la administración. Aquí no es continuo. Entonces, usted va a contar los 180 días continuos a partir de esa fecha de la interposición de su recurso. La ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá ponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. Fíjense, aquí nosotros entonces tenemos una caducidad de 180 días, como ya hemos referido, pero hay que fijarse muy bien, entonces, contados a partir de la notificación. Esa notificación debe entonces constar por escrito, porque la exigencia que hace el contencioso administrativo es la presentación precisamente del acto que usted está impugnando. En el segundo ordinal del artículo 32, me dice: cuando el acto administrativo sea de efectos temporales, el lapso será de 30 días continuos. ¿Qué son los actos de efectos temporales? Son actos que se sabe cuándo nacen y se sabe ya cuándo concluyen. Por ejemplo, a usted le dan una autorización para comercializar, dígase determinado producto, o un comercio informal durante un tiempo determinado, como en el caso de las ferias que se dan, todas estas cosas. Entonces usted lo que tiene son apenas el lapso de 30 días continuos, lapso de caducidad. Existen leyes especiales que contemplan otros lapsos mucho más breves u otros mucho más amplios respecto a la caducidad de los actos de efectos temporales. Pero lo importante es saber que los actos de efectos temporales son los que tienen un día de nacimiento y un día en el cual mueren esos actos. Tiene que ser, entonces, esa determinación es importante para poder saber cuándo estamos con un acto de efectos temporales. Es decir, se sabe cuándo nace, se sabe cuándo muere, y entonces el lapso de caducidad es mucho más breve, y esto tenemos que estar muy pendientes los abogados cuando ejerzamos. Nos dice el tercer supuesto: en los casos de vía de hecho y recurso por abstención en el lapso de 180 días contados a partir de la materialización de aquella o del momento en el cual la administración incurrió en la abstención, según sea el caso. Fíjense, esto es importante. ¿Cuáles son las vías de hecho? La respuesta es muy elemental y ustedes la saben. Las vías que no son de derecho. Cuando estamos en presencia de una vía de hecho, por ejemplo, a usted no le notifican que el árbol que está en su predio, que el árbol que está en el jardín de su vivienda, el alcalde procede a tumbarlo, o un muro, sin haber hecho una notificación. Esa es una vía de hecho. Es decir, también es una vía de hecho cuando usted no se ha abierto un procedimiento administrativo, porque el alcalde, si va a tumbar un muro o una construcción que usted realizó, debe abrir un procedimiento de naturaleza administrativa y no actuar como actúan siempre los jerarcas, cuando me refiero a los alcaldes, que quizás los casos más comunes, pero esto es igual en toda la administración pública, esa actuación de hecho, de tal manera que la actuación de hecho puede estar inclusive documentada, y se ordena a la empresa tal a que proceda a tumbar el muro o al árbol de fulano de tal. Es decir, está en un papel, pero es una vía de hecho. ¿Por qué? Porque no se ha abierto el procedimiento administrativo. En consecuencia, es violación del 49 constitucional, que es el debido proceso y el debido procedimiento. Por eso que en el encabezamiento dice en el artículo 49 constitucional que el debido proceso se observará tanto en las causas judiciales como administrativas. La violación de ello
puede llevar a un amparo o a un recurso contencioso administrativo. Creo que nos entendemos entonces así cuando se es una vía de hecho. Puede estar en un oficio, pero un oficio que no es producto de un procedimiento administrativo, como puede estar ni siquiera en un oficio, sino en un actuar del jerarca de la administración o de un funcionario de la administración que simplemente le dieron la orden verbal de actuar. Esa es una vía de hecho. Me dice la parte posterior, las acciones de nulidad contra los actos, efectos generales dictados por el poder público podrán intentarse en cualquier tiempo. Quiere decir que aquí no hay caducidad. Cuando los actos o las de esos defectos generales dictados por el poder público, un reglamento, una ley, puede ser impugnada, claro, corresponde a otra competencia, en el caso de la ley es a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de reglamento